Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a una sesión más de Azure AZ500 Cybersecurity. Y para el día de hoy hemos preparado, gracias Angelo, un menú muy interesante que es el gobierno corporativo. Y bienvenido, John. ¿Y en qué consiste este gobierno corporativo? Básicamente es la forma, el modus operandi, Ricardo, ¿cómo estás? En que nosotros, como organización, definimos nuestro modo de trabajo, ¿cierto? Sobre todo cuando surge un nuevo proyecto a partir de una necesidad corporativa, ¿no? Entonces, ya sea porque tenemos un nuevo cliente, un nuevo contrato, un nuevo proyecto que suple una necesidad al interior o al exterior de la organización, ¿no? Y para esto, pues nosotros tenemos que definir temas relacionados con costos, cómo se va a conformar el equipo, quiénes van a conformar el equipo de trabajo, cuáles van a ser los roles, eh, las responsabilidades que vamos a definir dentro del proyecto, los diseños de arquitectura, dentro de los diseños, dónde se va o cómo se consideró hacer la implementación, qué tipo de recursos, en qué ubicaciones, temas asociados a las suscripciones, porque eso determina entonces, el sponsor deberá determinar los gastos que implique, etcétera. Si nos fuimos con una POC, una prueba de concepto, etcétera. Todo lo que implica dentro del manejo del gobierno corporativo, ¿no? Y pues allí tendríamos que entrar a analizar diferentes características que podemos llegar a tener en el gobierno corporativo. Esto puede ser tan ancho y tan profundo como nosotros lo queramos manejar. Microsoft ha establecido algunas pautas que debemos considerar importantes dentro de este gobierno corporativo, como el modelo de responsabilidad compartida. Si bien es cierto, contratamos un servicio con un cloud provider, ¿cuál es la responsabilidad de este cloud provider? ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros como clientes? ¿Cuáles son esas líneas intermedias en donde tanto el cliente como el contratista o quien contrata el servicio tienen responsabilidades dentro del modelo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Claro, hay que entrar a revisar las ventajas de seguridad que ofrece el proveedor de cloud, un modelo de jerarquía, como cualquier entorno, que en donde establecemos eh, esos niveles de responsabilidades al interior del proyecto, ¿cierto? De acuerdo a la jerarquía que se haya establecido. Recuerden por allá en el curso de la Z104 al inicio, que veíamos que nosotros creamos unos grupos de administración que nos permite definir el ecosistema y asociar las suscripciones. Claro, para esto nos vamos a apoyar con las políticas de Azure que nos definen condiciones del modelo del servicio. Recuerden que esas políticas de Azure van a estar apalancadas mediante el control de acceso basado en roles, que es el rol que nosotros utilizamos, el control de acceso basado en roles, que es el método que utilizamos desde Microsoft para definir los equipos de trabajo y esos equipos de trabajo, cuál va a ser el papel que va a desempeñar cada uno de esos ingenieros al interior del equipo y de acuerdo a ese papel, pues el nivel de permisos, ¿no? Que vamos a tener. Recuerden que si bien es cierto, existe un Azure Active Directory, pero este Azure Active Directory no define los permisos que nosotros vamos a entregar u otorgar de los recursos que tenemos en Azure, ¿no? Entonces es algo completamente diferente. Por eso vamos a hacer una pequeña comparación entre el Azure RBAC y las políticas de Azure. Recuerden que como cualquier entorno, nosotros manejamos o modelamos cuando un proveedor
de alguna solución, él define las condiciones de servicio mínimo de mi aplicación, de mi entorno, de mi dominio, de mi ambiente de cloud. Entonces acá nosotros vamos a tener unas soluciones built-in o integradas al ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Los roles built-in no es nada más que esos roles que en este caso Microsoft ha definido, ha establecido que son los mínimos necesarios que nosotros debemos utilizar o que posiblemente necesitemos en algún momento para manejar nuestro entorno, ¿no? Para desplegar, configurar nuestras aplicaciones y servicios. Entonces uno dice, ah, bueno, mira, pues si yo estoy ofreciendo servicios de máquinas virtuales, pues debo tener un administrador de máquinas virtuales, debo tener a alguien que pueda configurar la red, necesito un administrador que se enfoque en la solución del storage, la parte de almacenamiento, etcétera. Cosas como eso, ¿no? Y por definición, en este caso, Microsoft ya ha establecido unos roles predeterminados o previamente definidos dentro del ecosistema. Tal cual como sucede para las personas que administren directorio activo. Recuerden que ahí hay unos built-in administrators, que son esos administradores por defecto. Ahí uno encuentra eh, el administrador del entorno, eh, las personas que van a conformar el equipo de Haldex, los backup operators, etcétera. Todos esos roles que en algún momento uno dice, bueno, pues, ¿quién se va a encargar de esta característica, de este rol, de esta tarea? Recuerden que nosotros vimos también por allá en el AZ104, en los primeros capítulos, vimos algo del bloqueo de los recursos que nos permitían también minimizar el impacto negativo que se presente cuando alguien al interior del equipo por error elimine un recurso o haga una modificación no autorizada, ¿no? Entonces existe un bloqueo, un candado que nos permite minimizar ese impacto negativo. También tenemos los Azure Blueprints que muchas veces nos dicen, bueno, pero realmente, ¿qué es un blueprint? ¿No? ¿Qué hace ese blueprint? Que nos ayuda a gestionar nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno basados en las políticas, en los servicios y en lo que nosotros esperamos. Y por último, estaremos hablando de la parte de administración de las suscripciones que tenemos en Azure. Entonces son varios temas que pues implican hablar sobre el gobierno corporativo. Vuelvo y lo digo, este tema puede ser tan amplio o profundo como nosotros lo quisiéramos revisar. Acá te vamos a dar esas pautas mínimas necesarias que necesitaríamos para poder gestionar un entorno mínimamente óptimo y empezar de allí en adelante de acuerdo a los requerimientos, porque esto está muy asociado a los requerimientos, irlos ajustando, mejorando y proponiendo cambios, ¿no? Arrancamos pues, ingenieros, hablando un poquito sobre ese modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad compartida es porque llega un momento en los diferentes escenarios de cloud en donde tanto el proveedor como el customer pues interactúan y tienen responsabilidades compartidas de lado y lado. Si lo vemos, a ver, que se me hizo mi lapicito. Si lo vemos en el escenario del on-premise, como siempre hemos visto este slide, pues la responsabilidad de un entorno on-premise es de la empresa o de los ingenieros que conformen o que pertenezcan a dicha organización. Es decir, todos van a tener la responsabilidad de cada una de esas capas, desde la parte física, desde la parte de conectividad, host, sistemas operativos, controles de red, aplicaciones, identidad e infraestructura de directorios, identidades y cuentas, temas relacionados con dispositivos y
y los datos y la información que vamos a manejar. Por eso acá está resaltado en un azul oscuro, ¿cierto? Pero si nos movemos a la nube, aquí voy a cambiar de colorcito para que tengamos una mejor casa. Tan, 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 tan. Listo. En la nube tenemos tres escenarios: infraestructura, plataforma y software como servicio, ¿no? Dependiendo de estos tres escenarios, pues las responsabilidades cambian. Uno esperaría que en la medida en que se desplace, en este caso, para este slide, a la izquierda, desde un IaaS, PaaS y llegando a SaaS, el proveedor asuma un mayor nivel de responsabilidad, ¿no? Buscando así que nosotros nos podamos enfocar en nuestro core de negocio, en lo que realmente el producto y servicio que nosotros ofrecemos, olvidándonos de que nuestra misión no es tener un entorno tecnológico, sino que proveer un producto y servicio óptimo, ¿no? Y que nos apalancamos en las herramientas tecnológicas para ofrecer ese producto y servicio. Entonces, mire cómo en IaaS, que es el escenario más tradicional que se tiene en los entornos de cloud, el proveedor de cloud es responsable de la, cambiemos aquí de colorcito para tener un mejor, es responsable de la capa física, la capa de red y los hosts, ¿no? En PaaS, pues, en PaaS el proveedor es responsable de capas adicionales: física, network, host y sistemas operativos. Y si nos vamos a SaaS, aumenta la responsabilidad por parte del proveedor: capa física, centro de cómputo, red, host, sistemas operativos, controles de red y las aplicaciones, ¿cierto? Pero hay una pequeña brecha en donde hay una responsabilidad compartida tanto del proveedor como del cliente que contrata el servicio. Y es esta parte que estoy resaltando, en donde la responsabilidad es compartida, ¿cierto? Entonces, estamos hablando que para esos servicios, esos modelos de servicios PaaS y SaaS, la responsabilidad compartida está definido en, para PaaS, controles de red, aplicaciones y identidad e infraestructura de directorio. Y para SaaS, en la parte de identidad, infraestructura de directorio. Entonces, ahí debemos tener una línea muy delgada para que podamos establecer un modelo óptimo de seguridad que nos permita minimizar esas posibles superficies de ataque y que podamos determinar, en dado caso que se pues, llegase a presentar alguna falla o vulnerabilidad, pues determinar dónde estuvo ese incidente, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y les comparto allí esa URL que hace referencia a la responsabilidad compartida en la nube, ¿no? Esto es fundamental para que lo tengamos muy claro, ¿no? Existe una idea errónea extendida de que una vez que un servicio se mueve a la nube, el proveedor asumirá toda la responsabilidad por el cliente, y esto no necesariamente debe ser así. Eh, claro, los proveedores cloud van a entregar allí unas soluciones y unas tecnologías eh, y ciertas responsabilidades, pero no todas las responsabilidades van a recaer sobre el proveedor de cloud. Y esto pasa aquí en Microsoft, en AWS, en GCP, Rackspace, Alibaba, etcétera, sin importar con qué proveedor estemos. Las organizaciones, pues hoy en día se enfrentan a muchos desafíos con temas relacionados de la protección, ¿no?, de sus centros de datos, incluida la contratación y la retención de expertos en seguridad. Pueden utilizar muchas herramientas de seguridad y adaptarse al volumen y a la complejidad de las amenazas que se pueden llegar a presentar. En este caso, Microsoft Azure está posicionando una forma única para ayudar a las organizaciones con estos desafíos diarios, ¿no? Así como
cada día mejora las tecnologías para tener entornos más seguros, pues los hackers hacen uso de esas mismas tecnologías para poder romper los niveles de seguridad, ¿no? Azure, en este caso, ayuda a proteger los recursos corporativos a la vez que reduce los costos de seguridad y la complejidad de este tipo de escenarios. Aquí nosotros vamos a tener controles de seguridad e inteligencia integrados que nos ayudan a encontrar y a responder de una forma fácil a las amenazas y a esas brechas de seguridad, de modo que las organizaciones puedan mejorar rápidamente su posición de seguridad. ¿Cómo? Al transferir ciertas responsabilidades al proveedor de cloud, en este caso a Azure, las organizaciones pueden obtener una mayor cobertura de seguridad y esto les va a permitirse mover recursos de seguridad y asignaciones de presupuestos a otras prioridades posiblemente que son mucho más importantes. Todo es importante, pero hay prioridades. Lo primero que hay que entender sobre la seguridad de la nube es que existen diferentes ámbitos de responsabilidad, ¿no? En función de los tipos de servicio. Para todos los tipos de implementación que tenemos en la nube, tengan en cuenta que ustedes como propietarios de la información, de los datos y de las identidades, tendremos que buscar formas de robustecer, ¿no? O establecer esas buenas prácticas que siempre se recomiendan. Bueno, tengan en cuenta que independientemente del tipo de implementación, siempre se conserva la responsabilidad, ¿no? Entonces aquí hablamos de esta partecita de las responsabilidades compartidas, ¿no? Bueno, aquí vemos un enfoque en donde, claro, si bien es cierto, al movernos desde un entorno on-premise, vamos a poner aquí que este es nuestro entorno on-premise, está quedó como feita, y esto es cloud, ¿no? Entonces, nótese lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos un modelo en donde inicialmente en un entorno on-premise vamos a tener diferentes opciones de cobertura a nivel de seguridad. Por ejemplo, este que es de un color azul oscuro o negro, si ustedes lo ven, estamos diciendo que en nuestro proyecto tecnológico, en este recuadro que forma o representa nuestra solución on-premise a nivel de seguridad, podemos darnos cuenta que uno que otro estamos satisfaciendo la responsabilidad a nivel de seguridad. Y tenemos otros recuadros que vemos que el cumplimiento de responsabilidad está parcialmente cumplido. Entonces son estos otros que vemos aquí en un azul, claro. Y todos los recuadros en blanco son esos elementos, entornos, servicios, funcionalidades que no hemos dado con cumplimiento de seguridad, porque nos falta trabajar, porque no lo hemos identificado, porque nos hace falta adoptar procedimientos, tecnologías o, por qué no, métodos para suplir esas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos movemos a un entorno de cloud? Entonces, lo mismo, acá ya tenemos el modelo de cloud. Nótese que estos recuadros en grises representan esa cobertura de responsabilidad que ofrece el proveedor de cloud. Entonces, estamos hablando que prácticamente más del 50% en la mayoría de los escenarios, entre un 50 o superior, puede que ese nivel de responsabilidad la hemos trasladado al proveedor de cloud. Y esto pues nos permite tener un enfoque diferente
posiblemente mucho más a nuestras aplicaciones, servicios como organización, ¿no? Y podemos seguir trabajando en temas de seguridad que podemos dando por cumplimiento o que están parcialmente cumplidas, ¿no? Como los que están en este azul. Y también habrían oportunidades de mejora, ¿por qué no? Que son todos estos cuadros en blanco que posiblemente no hemos cubierto a nivel de seguridad. Entonces, si vemos estos dos aspectos de on-premise a cloud, vamos a notar muy rápidamente que al movernos sencillamente a cloud, parte del porcentaje de responsabilidad gran parte de esa responsabilidad de seguridad la va a asumir el proveedor de cloud, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de por qué movernos a cloud, ¿no? Y las facilidades que nosotros podemos llegar a tener allí. De ahí en adelante es buscar, aplicar y hacer uso de la inteligencia en la nube para mejorar la detección de amenazas y el tiempo de respuestas. También con la transferencia de responsabilidad al proveedor, pues vamos a tener un mejor entorno, ¿no? Bueno, nosotros hablábamos que efectivamente a nivel de cloud vamos a tener un modelo jerárquico, ¿no? No sé si me faltó compartirles estas ventajas de seguridad en la nube. Muy bien, ahí se fue. La jerarquía en la nube. Tengan en cuenta que nosotros trabajamos con lo que se conoce como grupos de administración, ¿no? Esos grupos de administración nos van a proporcionar un nivel de gestión para varias suscripciones. ¿Cómo así? Claro, siempre vamos a tener un grupo de administración raíz y a partir de ese grupo de administración raíz o principal o padre, si ustedes lo quieren ver así, vamos a tener los grupos de administración hijos, como en este caso, para este ejemplo, tenemos un grupo de administración raíz de la corporación o de la empresa y de ahí en adelante empezamos a crear los grupos, ya sean por áreas de negocio, por servicios, por proyectos, etcétera. Ustedes lo pueden ir definiendo. En este caso, production, development, QA, etcétera, ¿no? Ahora bien, estos grupos, de acuerdo a la característica y a la definición que nosotros le estemos dando, podemos irles asociando las suscripciones. Entonces, por ejemplo, para el entorno de QA, ambiente alto, se le asignó una suscripción. Desde aquí se va a generar todo el modelo de facturación, ¿no? Para el ambiente de desarrollo, entonces tenemos una suscripción de no production. Para el ambiente de production tenemos varias suscripciones que hace referencia, puede ser a aplicaciones, servicios, etcétera, clientes. Ahí sí ya depende del escenario en el que nosotros estemos trabajando. Y de cada suscripción vamos a tener nuestros grupos de recursos, que son contenedores para los recursos que comparten el mismo ciclo de vida. Entonces tenemos aquí en el grupo de administración QA nuestro suscripción y nuestro grupo de recursos, ¿no? De nuestra aplicación. Para el ambiente de desarrollo tenemos varias resource groups que pueden ser definidos por aplicaciones, servicios, etcétera, y lo mismo para los entornos de producción, ¿no? Otras producciones de datos, de misión crítica, etcétera. Y cada uno va a contener sus correspondientes grupos de recursos. ¿Esto que nos permiten, ingenieros? Pues tener un modelo de gestión de consumo de nuestros entornos y de nuestros proyectos tecnológicos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, les voy a compartir la creación de un modelo de organización o documentación relacionada acerca de los grupos de administración de Azure. Entonces,
el valor de los grupos de administración. Primero, la funcionalidad de agregar las suscripciones en un grupo lógico, ¿no? Esto permite la creación de modelos de organización o nuevos modelos de estructuración que se aplican dentro de un entorno de cloud, ¿no? Segundo, pues otro escenario en el que se usarían grupos de administración es para proporcionar acceso de usuario a varias suscripciones. Al mover muchas suscripciones bajo ese grupo de administración, pueden crear una asignación de control de acceso basado en roles, ¿no? Como el que vemos aquí en el entorno de desarrollo o como el que vemos aquí en el entorno de producción, ¿no? ¿Ahí qué tendríamos con esos RBAC? Pues en el grupo de administración heredaría ese acceso a todas las suscripciones. Una asignación en el grupo de administración puede permitir a los usuarios acceder a todo lo que necesitan en lugar de realizar scripts de control de acceso basados en roles para las distintas suscripciones, ¿no? Entonces es una forma de gestionar y de establecer los permisos. Por supuesto, nosotros vamos a manejar las políticas de Azure. Recuerden que el Azure Policy es un servicio de Microsoft que se usa para crear, asignar y administrar políticas o directivas del modus operandi, ¿no? Recuerden los casos de uso que revisábamos en el primer curso de la Z104. Permitir qué tipo de recursos vamos a desplegar, ¿no? Como especificar los tipos de recursos que ustedes pueden desplegar en su organización. Otro escenario, por ejemplo, dice permitir las máquinas virtuales con un SKU específico, ¿no? O en dónde vamos a alojar esos recursos, en qué ubicaciones. O, si indudablemente, para tener un mejor control, dado que tenemos múltiples proyectos, servicios, clientes, y esto implica desplegar una gran cantidad de recursos que van a estar allí alojados en diferentes resource groups y en algún momento perdemos la visibilidad de cuántos recursos se están creando, etcétera, pues necesitaremos tener etiquetas que nos permitan identificar de forma muy rápida y eficiente pues esos recursos, ¿no? Y asimismo, pues hacer trazabilidad de los costos de los mismos, ¿no? Otro caso de uso, Azure Backup, ¿no? Los respaldos de Azure que se puedan habilitar, por ejemplo, máquinas virtuales, que una máquina virtual que esté desplegada en cloud no, no puede estar sin una solución de respaldo, ¿no? Entonces, fíjese cómo nosotros acá estamos dando cumplimiento a esos requerimientos corporativos que el día de mañana, si pasara, por ejemplo, un desastre en una máquina, pues sabemos que por política todas las máquinas virtuales van a estar respaldadas por un backup y vamos a tener un baúl de recuperación, etcétera, conocemos los tiempos, bueno, cosas como esas, ¿no? Por eso entonces aquí, a través del Azure Policy, podemos ejecutar evaluaciones y exámenes de los recursos que no estén dando cumplimiento. Entonces, esto lo podemos ver desde dos ópticas. Una, porque estamos creando un nuevo proyecto y queremos que se den unas pautas mínimas necesarias de cómo queremos trabajar en nuestra organización. O dos, porque ya llegamos a un proyecto en ejecución, pero nos están pidiendo organizar, tener un mejor modelo de gestión de ese proyecto y queremos saber de lo que tenemos desplegado, qué nos está dando cumplimiento y cómo podemos entrar a remediarlo. Entonces, pues son dos formas que indudablemente nos pueden ayudar a tener una mejor visión. Claro, las ventajas son dar alcance a la aplicación y el cumplimiento, aplicar directivas a gran escala y ejecutar remediación en el momento en que se estime pertinente, ¿no?
Acá tenemos una política, un policy Azure de almacenamiento. Fíjese que podemos establecer una transferencia segura a una cuenta de almacenamiento, ¿cierto? Esto está basado en un archivo JSON, ¿cierto? Entonces definimos el nombre de la política en Azure, Security Transfer to Storage Account should be enabled, puede ser habilitado. La descripción hace un requerimiento de auditoría de la transferencia segura a esa cuenta de almacenamiento. Efectos disponibles de auditoría, de negar o deshabilitar, categoría almacenamiento, definición, el definition ID, que esto es el ID de la política, ¿cierto? Tipo built-in significa que está bien integrada, es una política que podemos utilizar. Y el modo de ejecución es indexado, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestro archivo que podemos ir revisando. Tenemos un properties, por ejemplo. La misma descripción que lo mismo que tenemos allí arriba en el encabezado, los parámetros. Definimos un tipo string para tener un display name. Acá dice que el efecto determina qué pasa cuando la política de la regla es aplicada y da cumplimiento, etcétera. Miremos otros. Política de servidores de SQL en seguridad de datos. Dice que en este caso vamos a hacer un despliegue de un servidor de SQL para la seguridad de data avanzada. Esta política habilita la seguridad de datos avanzados sobre servidores de SQL, ¿cierto? Esto incluye habilitar la detección de amenazas y el assessment de vulnerabilidades, ¿no? Esta política es bastante robusta. Entonces, mire, ya existe, este también es built-in, tipo built-in, ya existe una plantilla como esta. Nos dice la versión, la categoría. Fíjese en esta otra, una política para un orquestador de Kubernetes. Kubernetes cluster should not use specific security capabilities. Previene las capacidades de seguridad específicas en clúster de Kubernetes para prevenir privilegios no otorgados sobre los recursos de los pods, ¿no? Mira, ahí hay una mayor información acerca de esta política, porque es una política built-in que ya está allí, que quisiéramos nosotros la podemos aplicar o hacer las modificaciones y guardarlas con el nombre que nosotros necesitemos. Mire, tenemos este key should be backed by as a hardware security module. Dice que tenemos una llave de seguridad de respaldo para el modelo de cifrado a través de un módulo de seguridad de hardware, que es conocido como el HCM, ¿no? El HSM es un modelo de seguridad de hardware para almacenar llaves. Provee una capa física de protección de llaves criptográficas, etcétera, ¿no? Lo mismo. Entonces, en este caso es para el servicio de baúl de llaves, un key baúl, ¿no? Entonces, y también es un build, es un tipo de plantilla de política de seguridad de Azure que está allí y que podemos utilizar. Entonces, nótese cómo podemos ir trabajando con esas políticas de acuerdo a lo que nosotros estemos necesitando. Miramos diferentes casos de uso y las ventajas que podemos llegar a tener al aplicar o habilitar unas políticas en Azure, ¿no? Entonces, es fundamental dentro de este servicio. Claro, esto lo tenemos que ver el equipo de personas, posiblemente los arquitectos, los líderes, el líder de DevOps, etcétera, junto con los arquitectos, el Scrum Master, el gerente de proyecto, etcétera, para estar definiendo como ese gobierno corporativo, ¿no? Recuerden el famoso
RBAC, ¿no? Nuestro famoso control de acceso basados en roles. Entonces, nuestro control de acceso basado en roles es la forma, recuerden que es la forma en que nosotros podemos asignar permisos a los recursos que estamos trabajando en Azure. Es una forma de controlar, gestionar, validar que los recursos que estamos desplegando puedan ser gestionados de forma óptica a través de los permisos que nosotros estamos brindando con el RBAC, ¿no? Entonces, es la forma en que nosotros gestionamos nuestros recursos, ¿no? Entonces, mire que tenemos los roles y el ámbito al cual podemos trabajar. Roles como el propietario, ¿cierto? El propietario, entonces los admins tienen capacidades de administración del grupo, las suscripciones y los resource groups, ¿no? ¿Cuál es el ámbito? Pues todos los recursos que nosotros posiblemente necesitemos. El contributor custom o un rol específico para recursos, usuarios que administran recursos, hace referencia acá. Entonces también tiene alcance a nivel de administración de grupos, suscripciones y recursos. Y el de lectura, pues solamente observa, que es el que utilizamos para los auditores de seguridad, donde necesitan hacer un barrido general de nuestro entorno sin que entren a realizar un cambio, ¿no? Entonces, resumiendo, Azure RBAC es ese sistema de autorización integrado en Azure a través del Resource Manager que nos va a suministrar una gestión de acceso detallada de los recursos que tenemos en cloud. Controla el acceso, nos ayuda a administrar quién tiene acceso a los recursos en Azure, qué puede hacer con esos recursos y a qué áreas tiene acceso. Entonces, cuando hablamos de qué podemos hacer con el Azure RBAC, entonces permite que un usuario administre diferentes entornos, por ejemplo, máquinas virtuales. Que otro usuario sea el encargado de administrar las redes, que otro usuario administre los storage, por permitir que un grupo de administradores de bases de datos gestionen las bases de datos en SQL para una suscripción específica. Claro, podemos tener diferentes clientes y uno dice, vea, ustedes van a hacer los DBA de este cliente o de este proyecto. No sé, permitir que un usuario administre todos los recursos de un grupo de recursos. Entonces, no, mire, usted es el administrador senior, entonces vas a tener permisos generales sobre todos los recursos, como máquinas, sitios, subredes, storage, etc. Entonces, ahí ya nos lo estamos definiendo eh, por rol, sino por proyecto, por entorno, por cliente. O permitir que una aplicación acceda a todos los recursos de un grupo de recursos. Claro, completamente válido, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando en serverless, ¿no? Entornos sin servidor o infraestructura as a service, infraestructura como código, perdón. Entonces, bueno, cosas como es. ¿Cómo funciona Azure RBAC? ¿No? La forma de controlar el acceso a los recursos mediante RBAC es asignar los roles. Dime tú quién eres y te diré qué vas a poder hacer en el entorno de cloud. Esto es un concepto clave para comprender cómo se aplican pues, esos permisos, ¿no? Bueno, entonces nos pasamos a este otro slide que hace referencia al Security Principal. Recuerden que una asignación de un rol, de una función, consta de 3 elementos. El security principal, el definición de funciones y el ámbito. Entonces entremos a revisar esa partecita, el security principal, ¿no?
Hacemos referencia a los controles en Azure basados en un rol. Entonces tenemos el security principal, ¿no? Que siempre hay en la documentación y uno, pero ¿quién es ese? ¿Quién es ese? El security principal. El security principal no es nada más que una entidad de seguridad. Puede estar representado por un objeto que a su vez está asociado o representa a un usuario, a un grupo, a una entidad de servicio o una entidad o una identidad administrada. Entonces, volvemos al mismo punto. Es una entidad de seguridad que representa un usuario, un grupo, un service principal o una identidad administrada, ¿no? Y que estos user group principal, service principal o management identity pueden llegar en algún momento a solicitar accesos a los recursos de Azure. Entonces aquí vamos a poner estas flechitas y voy a poner aquí resources en Azure. Entonces pueden solicitar acceder a los recursos en Azure. ¿Qué es un recurso? Pues cualquier elemento, aplicación, servicio que ustedes adquieran a través del portal. ¿Listo? Y aquí se pueden asignar un rol a cualquiera de estos principales de seguridad, a los security principal, para que desempeñen esa tarea o esa actividad, para que ejecuten la actividad. Muy bien. Por otra parte, recordemos que el security principal no es el único que está involucrado. Entonces acá tenemos la asignación de roles. ¿Cómo asignamos los roles? El papel que va a desempeñar. Mire cómo acá tenemos el security principal que ya a través de esta explicación se pudo entender, porque muchas veces las personas tienden a confundir, bueno, ¿y quién es ese security principal? Como lo decía hace un momento. Entonces, hacemos referencia de que es un usuario, grupos, servicios o identidades. Identidades. Entonces, el otro papel que tenemos que interactúa dentro de este modelo de servicio es la definición del rol, ¿no? La definición del rol, como su nombre lo dice, define los alcances que va a llegar a realizar ese security principal. ¿Cómo así que los alcances? Claro, yo puedo establecer que ese usuario, grupo, servicio o identidad puedan tener permisos de propietario, contribuidor, lector, backup operator, lector de seguridad, administrador de acceso o administrador de máquinas virtuales, etcétera. Entonces, nótese que acá ya estamos, como su nombre lo dice, role definition, asignar ese rol. La asignación del rol, pues es un proceso de adjuntar esa definición de rol a un usuario, grupo, entidad o identidad, ¿no? En un ámbito particular con el fin de otorgar acceso. Nótese, con el fin de otorgar acceso. El acceso, pues nosotros lo otorgamos creando una asignación de funciones y el acceso se revoca eliminando pues la asignación de funciones que establecimos, ¿no? Aquí tenemos ese diagrama, nótese como en este caso se está haciendo referencia pues, ¿no? a uno de estos 4 opciones que tenemos en el security principal, que es un grupo. ¿Cuál grupo?
el grupo de marketing. Ese grupo de mercadeo va a tener algunos alcances. Me confirma si en algún momento no me escuchan bien, es porque mi headset me está diciendo que está bajito de batería. Entonces, me lo hacen saber para que salgamos a break y lo deje cargando otro par de minuticos. Bueno, entonces sí, teníamos nuestro security principal, que es el grupo de mercadeo, que tiene un rol definido, el que tú quieras, el de propietario, el de lector, el de backup operator, lo definimos acá, ¿cierto? En este caso hace referencia a que va a ser el contributor. Y va a tener un ámbito. El ámbito es a dónde le vas a dar esos permisos. Si es por cliente, si es por proyecto, si es para el ambiente alto, si es para un ambiente bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos que definir pues cuál va a ser el alcance del ámbito. En este caso va a ser para un grupo de recursos del área de... Bueno, están escribiendo, pero no somos nosotros, es por allá otro curso. Al grupo de recursos de ventas farmacia. Entonces, ahí tenemos nuestro ámbito. ¿Listo? Y el ámbito, pues ustedes recuerden, nosotros lo definimos a través de unos grupos que tienen unas suscripciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nótese cómo ese acceso se otorga creando una asignación de funciones para poder llevar a cabo ese proceso. Entonces, en el diagrama, pues básicamente es un ejemplo que nos permite aterrizar la asignación de los roles. Recuerden que pues nosotros al ser humanos pues entendemos más con un ejemplo, y este ejemplo del grupo de marketing pues se le asignó el rol de colaborador para que el grupo de recursos de ventas farmacéuticas puedan realizar acciones sobre ese grupo de recursos, ¿no? Esto significa que los usuarios del grupo de marketing pueden crear, administrar cualquier recurso de Azure en el grupo de recursos de ventas farmacéuticas, ¿no? Los usuarios de marketing no tienen acceso a los recursos fuera del grupo de recursos de ventas farmacéuticas. Entonces volvemos a definir acá ventas farmacéuticas. A menos que formen parte de alguna otra asignación o se le entregue algún otro permiso. El ámbito ya lo intentamos describir en el anterior porque pues forma parte como del escenario, pero el ámbito es el conjunto de recursos a los que se aplica el acceso, es decir, a dónde vamos a aplicar esos permisos. Entonces volvemos al ámbito, fíjese, aquí ya lo trajemos mucho más grande. Tenemos un grupo, tenemos unas suscripciones, tenemos unos recursos de grupo y en últimas los recursos, ¿no? Entonces, voy a switcharme. Me dicen si me escuchan bien, porque acá me está sacando alertas. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Una manito arriba si me están escuchando. Una carita feliz. Señor, sí se escucha bien. Listo, gracias, Jen. Gracias, Juanda. Entonces, ese ámbito es ese conjunto de recursos a los cuales le vamos a aplicar ese acceso, ¿no? Entonces ya estamos definiendo a dónde vamos a llegar. Usualmente, por ejemplo, en los ámbitos establecemos cuál es el proyecto o el cliente con el cual estamos trabajando. Pues esto es muy útil si se desea convertir a alguien en el colaborador del sitio web, pero solamente de ese proyecto, no sé, proyecto XYZ, que siempre pongo, o proyecto bolsitas.com. Tengan en cuenta que en Azure se puede especificar un ámbito en diferentes niveles. ¿Cuántos? Entonces empezamos a definirlo acá. Primer nivel, la raíz. Segundo nivel, a nivel de suscripción. Tercer nivel, grupos de recursos. Cuarto nivel, recursos, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 niveles, ¿cierto? Para especificar ese ámbito, ¿no?
los ámbitos están estructurados en una relación padre-hijo. Entonces, si nosotros damos permisos a nivel de padre, imaginémonos a nivel de padre raíz, pues vamos a tener, se heredan, los permisos se van a heredar en todos los demás, salvo que ustedes quieran restringirlo. No, mire, solamente va a ser para esta suscripción y automáticamente se hereda a los grupos de recursos y los recursos de ese nivel. Entonces, eso es algo importante que también debemos tener en consideración en el momento de especificar el ámbito, ¿no? 4 niveles, a nivel de raíz, grupo de administración, a nivel de suscripciones, a nivel de grupos de recursos o a nivel de recursos. Control de acceso basado en roles, pues aquí hacemos referencia a los grupos, ¿no? En este caso, pues las asignaciones de roles pueden ser transitivas para los grupos. ¿Esto qué significa? Que si un usuario es miembro de un grupo y ese grupo es miembro de otro grupo que tiene una asignación de roles, pues el usuario tendrá los permisos de la asignación de roles. Entonces acá lo podemos ver el ejemplo. Tenemos el grupo de marketing, tenemos el grupo de recursos de ventas de farmacia, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el nivel de permisos que se asignó, que es el colaborador o contributor, ¿cierto? Nótese que el grupo de marketing tiene el grupo de diseño y ahí están definidos los usuarios. Por lo tanto, pues el permiso del RBAC, que es colaborador o contributor, va a estar definido también, se integra o se extiende mejor, palabra ideal, al grupo de diseño, porque el grupo de diseño pertenece al grupo de marketing y a su vez a los usuarios que pertenezcan al grupo de diseño sobre el grupo de recursos de ventas farmacéuticas, ¿no? ¿Con el rol de qué? Colaborador. Recuerden que, pues, y extendiéndonos un poquito aquí más allá del entorno, cuando hablamos de colaborador es el mismo, tiene los mismos permisos que el administrador, pero la única diferencia es que él no va a poder asignar permisos como sí lo puede hacer un administrador, ¿no? Asignación de múltiples roles. Esto se puede llegar a presentar en algún momento, ¿no? Nótese cómo nosotros podemos tener acá un escenario donde se tiene varias asignaciones de funciones superpuestas, ¿cierto? Azure RBAC es un modelo aditivo, significa que puede sumar, ¿no? Por lo que sus permisos efectivos son la suma de las asignaciones de roles. ¿Cómo así? Claro, si tú a una persona le asignas diferentes permisos RBAC, pues el resultante va a ser la sumatoria de dichos permisos. Entonces, fíjate que en este caso, vamos a ponerlo acá, tenemos un usuario que se le va a asignar un control de acceso basados en roles a un nivel de suscripción, ¿cierto? Donde ese nivel de suscripción va a tener el permiso de colaborador, contributor. Mire, por eso tiene el colorcito, que es este color. Esto es como un azul, un gris, azul grisoso. Entonces, tiene el permiso de colaborador dentro de la suscripción que forma parte de este grupo de recursos y que tiene estos recursos. Pero adicionalmente se le asignó un segundo rol de control de acceso. ¿Cuál? El de lectura. ¿Sobre qué? Únicamente sobre el grupo de recursos, que es el verde. Esto sí parece más un cian, ¿cierto? Y sobre los grupos, y por ende, sobre los grupos de recursos. Por ende, pues, si hacemos una sumatoria si empezamos a hacer un análisis, por supuesto, de cuáles son los permisos de colaborador y cuál es el permiso de lectura, recuerden que el colaborador tiene permisos de lectura. Por ende, la sumatoria es que, pues, el usuario, no importa que tenga permisos de colaborador sobre el grupo de recursos,
Porque al ser contributor sobre las raíz, pues ya tiene permisos sobre todo el entorno. ¿Me hice entender en esa partecita o confunde y reinarás como los políticos? ¿Carita feliz o carita triste? No, confunde y reinarás. ¿Sí? ¿No fue claro? ¿Lo repito otra vez? Sí, porfa, Listo, porque para perfecto. mí no quedó tan claro. Listo, perfecto. No, ni más faltaba. Para poder explicar esta presentación es importante conocer los permisos de qué significa tener un permiso de colaborador y qué significa tener un permiso de lector. Tengan en cuenta que si lo vemos desde el punto de vista, recuerden, un colaborador o contributor, esto es importante aclararlo a nivel de permisos, tiene permisos de lectura, escritura, listar, lectura, escritura, listar, modificar. ¿Listo? Estos son los permisos y hay otros más, pero digamos que son los más relevantes. Puede leer, escribir, listar y modificar. ¿Qué cosa? Pues ah, opciones dentro de los recursos. Y los permisos de lectura, si lo vemos aquí, ¿qué permisos tiene únicamente? Entonces, si yo lo despliego acá, pues solamente va a tener el permiso de lectura. Entonces, si sumamos esta cajita con esta otra cajita, ¿cuál es el resultado, ingenieros? Pues el resultado va a ser lectura, escritura, listar y modificar. ¿Listo? Porque es como si tú le intentaras adicionar al permiso de contribuidor el permiso de lectura, pero ya lo tienes, ya lo tenías, entonces pues no cambia. ¿Listo? O viceversa, es como si le agregaras al rol de lectura los otros permisos, escritura, listar y modificar. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, señor. Listo. En pocas palabras, por eso la resultante que nosotros tenemos acá es que el usuario termina siendo contributor, porque contributor contiene al permiso del lector. Así de sencillo. Ahí espero que con esta explicación haya podido aterrizar un poquito más el escenario. ¿Me Sí, sí, señor. confirman, por favor? Listo. Señor. Excelente. No, 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 no. Con mucho gusto. Listo. Entonces, por eso es importante. Ah, mira, acá está desplegado. Esta es la forma de entrar a determinar. Recuerden, aquí en cualquier parte del mundo, el contributor tiene los mismos permisos de owner o de propietario, pero el único permiso que no va a poder hacer es dar permisos. ¿Listo? Entonces, fíjese cómo si quisiéramos, acá dice role definition, hay que entrar a conocer, pues, cuál es la definición de los permisos de cada uno de estos. Recuerden que estos son los built-in, ¿no? Los built-in, los que nos entrega Microsoft por defecto. Entonces, uno tiene que conocer, bueno, ¿y qué permisos tiene el owner? ¿Y qué permisos tiene el colaborador? ¿Y qué permisos tiene el lector? ¿Qué permisos tendrá el de backup operator? ¿O qué permisos tiene el security reader? ¿No? Entonces, esto es algo que es una tarea adicional que ustedes deben ir asumiendo, que puedan ir identificando cuáles son la definición de los roles de cada uno de los permisos, de los roles que entrega Microsoft por defecto, ¿no? Entonces, hay unos que son muy rápidos de deducirlos, ¿no? Como el de lectura. Ah, no, pues el de lectura va a ser solamente lectura. Máquinas virtuales, por ejemplo. Dice contributor de máquinas virtuales. Ah, va a poder hacer todo lo que tiene el owner menos
menos el de dar permisos sobre la misma máquina virtual a otro usuario, etc. Entonces, así sucesivamente. Si ustedes necesitan entrar a revisar la definición del rol, pues lo pueden hacer. Entonces, mírese que recuerden que esto está en formato JSON, ¿no? Entonces, contributor o colaborador. Entonces, ¿qué acciones puede hacer? Mire, acá está. Este wildcard lo que nos indica es que puede hacer cualquier acción, ¿no? Esto es asterisco, cualquiera de las acciones. ¿Qué no puede hacer? Le queda más fácil especificar. No acciones. Delete, write o dice acá, elevar, hacer una elevación de acceso, que esto lo que permite es poder dar permisos a otro usuario, ¿no? Entonces, así sucesivamente. Se puede listar la definición del rol del propietario, la definición del rol del operador, etcétera, ¿no? Es algo que necesitamos ir asimilando e ir comprobando. Bueno, ingenieros, muy bien. A ver si me pasé algo. Entonces, como conclusión, la definición del rol pues, es una colección o una sumatoria de permisos y por lo general solamente se llama rol o papel que va a desempeñar esa persona o ese grupo de personas. La definición del rol pues, va a enumerar las acciones que puede realizar dicho papel o dicho rol, ¿no? Como leer, escribir o eliminar. Los roles pueden ser a alto nivel como propietario. Recuerden, ese es el máximo nivel. Aquí el owner. Este owner es el máximo nivel. O específicos como el de lector o el de reader o etcétera, ¿no? De ahí en adelante. Azure, en este caso, incluye varios roles integrados, que son los built-in, no me cansaré de decirlo, lo dice la doctora Fernanda, que se pueden usar, ¿no? Por ejemplo, bueno, y de aquí en adelante recuerden que ustedes pueden customizar. Esto es algo importante. Si por alguna razón dentro de los built-in roles o el papel que viene por defecto, hay alguno que ustedes dicen, oiga, pero necesitamos un rol que sea particular. Por ejemplo, Virtual Machines Reader. Entonces, una persona que solamente pueda ver, entrar a supervisar o conocer el estado de las máquinas virtuales, sacar información acerca de la configuración, etcétera. Pues ustedes los pueden customizar, pueden crear los roles o los papeles que van a desempeñar sus equipos de trabajo en el entorno corporativo, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Listo, ahora sí. El control de acceso basados en roles de Azure, ¿no? Tengan en cuenta que los roles de administrador del Azure Active Directory y los roles del del RBAC funcionan juntos para autenticar a los usuarios. Entonces acá tenemos, este diapositiva pues me parece algo muy bonito, porque están viendo desde dos ópticas el nivel de permisos que se deben de tener para poder tener un modelo de operación en cloud, en Azure Cloud. El primero son, recuerden, nosotros tenemos un directorio activo. Ese usuario al cual le vamos a dar permisos para que gestione un recurso, ¿dónde debe haber nacido o creado? Pues en el directorio activo de Azure, ¿cierto? Entonces, necesitamos tener el servicio del Active Directory funcionando en cloud para poder establecer permisos que va a desempeñar ese papel en RBAC para que puedan interactuar con los recursos, ¿no? Entonces acá tenemos los recursos, Azure Resource Group, ¿no? O los grupos de administración. Entonces fíjese cómo trabajan tanto el Azure Active Directory como el Azure RBAC de forma conjunta para tener un modelo de servicio en cloud, ¿no? Fundamental. Pero no confundan Azure Active Directory con Azure RBAC. Son dos modelos de administración, de gestión de permisos completamente diferentes que se complementan o que trabajan en conjunto para poder ofrecer un servicio de gestión, ¿no?
¿Qué podemos tener acá? Ah, bueno, como siempre, la documentación que nos falte. Tenemos aquí los... Ah, bueno, yo les hablaba de que, pues, que podamos llegar a tener una comparativa del Azure RBAC versus las políticas de Azure. En el primer recuadro de la parte izquierda, vamos a dividir esto. Tenemos que el Azure RBAC administra quién tiene acceso a los recursos de Azure. Importante. ¿Quién tiene acceso a los recursos de Azure? Importante, estamos hablando de recursos. Entonces, las palabras clave aquí en control de acceso basados en roles es quién tiene acceso a los recursos. Estamos hablando de recursos. ¿Listo? Y a partir del permiso, ¿cierto? Que se le haya asignado, se puede definir qué pueden hacer con esos recursos. Entonces, por eso es importante lo que nosotros hablábamos anteriormente de la definición del rol. Entonces, con RBAC, en pocas palabras y resumiendo, es establecer quién tiene acceso a los recursos de Azure y qué va a poder hacer con esos recursos. Entonces, cuando decimos qué van a poder hacer, este can do hace referencia al listado de actividad, de permisos. Lector, escritor, listar, eliminar, etcétera. Whatever de esos posibles permisos que nosotros podemos asignar. Hasta aquí tenemos el control de acceso basado en roles, ¿no? Por otro lado, si lo vemos aquí en el recuadro de la parte superior derecha, hacemos referencia a las políticas de Azure. Entonces, la política de Azure, el enfoque está en las propiedades de los recursos. Nótese que aquí lo resalta. Hace referencia a las propiedades de ¿qué? De los recursos, ¿cierto? Y esto lo hace durante la implementación del proyecto, del servicio que ustedes están ejecutando para los recursos ya existentes. Por eso aquí tenemos una parte de evaluación. Recuerdan que nosotros decíamos en los ejemplos o en los casos de uso, cuáles son las máquinas que tienen el servicio de backup, cuáles son en qué regiones vamos a poder desplegar, qué tipo de recursos vamos a desplegar, cuál es el SKU de las máquinas virtuales, etcétera. Por eso podemos hacer una evaluación para determinar si tenemos cumplimiento y por último generar un reporte, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos dentro de la comparación. Claro, porque entonces en el primero, cuando hablamos de Azure RBAC, definimos quién va a tener acceso a los recursos y qué van a poder hacer. Con la política de Azure yo tengo más bien un control y seguimiento si lo que estamos desplegando, lo que estamos configurando, pues está alineado con las expectativas del proyecto, ¿no? Es decir, si estamos dando cumplimiento a lo pactado. ¿Hasta ahí está claro, ingenieros? Para mí es importante que pues vayan teniendo esa definición. Obviamente lo podremos ir aterrizando con nuestros laboratorios. Sí, sí es entendible todo. Ah, nice. Muchas gracias. Sí, sé, es modo viernes, estamos cansados.
¿qué horas son? 7:50 de la noche. Pero por eso solamente voy a dar este segmento, este tema, y podemos finalizar. Viernes de rumba. ¿Verdad? ¿Qué me Ven decías, que Jenny? viernes de rumba. Viernes de rumba. Nosotros estamos en plena Una rumba semana con, dura. estamos en plena rumba con RBAC y Azure Policy. Sí. Ya cuando nos acostamos, nuestros sueños es Azure, los resources, las políticas, bueno, no, yo los entiendo. Pero para que lo podamos ir asimilando, vamos a dejarlo hasta este slide. Hasta este slide. Y en este slide vamos a hablar un poquito para complementar todo lo que estamos viendo de los RBAC, etcétera. Pues recordarles nuevamente que Microsoft, como cualquier proveedor de servicios, ya ha visualizado y tiene en mente de que la empresa que contrate un servicio, pues como mínimo debe tener unos roles predefinidos que le permita a la organización configurar de forma eficiente pues sus recursos. Esos roles predefinidos se conocen como built-in o built-in. Los roles predefinidos en este caso son Owner, Contributor, Reader, User Access Administrator. ¿Listo? ¿Cuál es el alcance que va a tener cada uno de ellos? Mire, como lo hemos dicho, el propietario o el owner va a permitir administrar todo, incluso el acceso a los recursos, ¿no? ¿Quién va a poder tener acceso, etcétera? Es el dueño, amo y señor de ese recurso, por eso se llama owner. El colaborador o contributor, pues le permite administrar todo, ¿cierto? Al igual que el dueño, excepto administrar el acceso a los recursos. Por eso es que siempre les he dicho, el contributor no puede asignar permisos. Puede hacer todo lo que hace el propietario, pero no puede entregarle permisos a otros usuarios. El lector, como su nombre lo dice, ese yo creo que es el más fácil de descifrar, ¿no? El lector, ¿qué puede hacer el lector? Pues permite ver todo, pero no le va a permitir hacer ningún cambio. Y el User Access Administrator. Y lo podemos intuir, ¿no? Dice administrador de acceso, el administrador de acceso de usuario. Lo podemos intuir porque, pues, no lo telegrafea. Dice que le permite administrar el acceso de los usuarios a los recursos de Azure. Este último, hizo mi puntero, este último es el rol que le falta al contributor para convertirse en un owner. Así de sencillo. Ese es el rol que le falta. Entonces, por ejemplo, si uno sumara el rol de contributor y el rol de User Access Administrator, ¿cuál sería el resultado? El owner. Este ejemplo está mucho más interesante que el anterior. Pero bueno, muy bien. Mil gracias a todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido interesante, que lo puedan ir aplicando en sus entornos, en sus proyectos corporativos. Yo los invito, sé que nos pasamos, yo los invito a un delicioso coffee break. Yo la verdad lo necesito. Lo estoy pidiendo a gritos. Como siempre, 15 minuticos de pausa activa para lavarnos las manos, ir al baño, tomar el café, hacer la llamada telefónica, etcétera. Y regresamos para continuar. Espero que podamos avanzar y en la medida que sea posible finalizar los labs que tenemos relegados del curso anterior y que pues una vez finalicemos de esta semana podamos entonces ayudarnos para que las próximas sesiones nos enfoquemos. No, esto como sugerencia no significa que ya hoy tenemos que terminar. No recuerden, cada persona va a su ritmo. Entonces, pues nada, mil gracias a todos ustedes. Voy a detener la grabación porque pues ya de aquí en adelante es Time for Labs.
Y estaré atento a cualquier pregunta, duda, inquietud que se pueda generar en el desarrollo de los laboratorios. Mil gracias a todos. Ya nos vemos en un ratito. Gracias, Rubén, igualmente.